Cuando papá tuvo miedo de tus emociones, esta es la herida paterna de inseguridad. En muchas historias familiares papá no fue una figura que impactó por su frialdad, ni crítica, ni abuso de poder. Pero sucede algo distinto. Es un papá que teme, que tiene miedo a la energía emocional de su hija o hijo. No estamos ante una escena de exigencias ni dramas, pero deja una huella también, incluso un trauma, dependiendo de qué situaciones. Es el padre que ante la expansión emocional o intelectual de su hija o hijo se encoge sin querer. Y no se trata de lo que papá decía, sino de lo que transmitía con su silencio, con su postura, con ese desvío rápido de la mirada cuando tú mostrabas un brillo que él no sabía cómo entender. Por ejemplo, cuando mostrabas intuición emocional, estabas captando algo en el ambiente, posiblemente una tensión entre tus padres, una mirada triste o una mentira que no te creías y lo decías con inocencia. Y en lugar de escuchar tu percepción, él cambiaba de tema rápido diciendo: no pienses tanto, eso no es así, deja de complicarlo. Y tu capacidad perceptiva o de ver más allá lo dejaba expuesto. Y esto le incomodaba, aunque tú en ese momento no lo entendías de esta manera. Otro ejemplo, cuando expresabas emociones profundas. Tú llorabas por algo que te había dolido en la escuela o te emocionabas de manera intensa, y él se ponía rígido o miraba hacia otro lado también. Es decir, no sabía entrar en tu mundo emocional porque el suyo estaba cerrado. Es así de simple. Otro ejemplo, cuando hacías preguntas grandes, preguntas sobre la vida, la muerte, la soledad, las injusticias, incluso la tristeza de otros, o preguntas sobre él y su infancia. Y él respondía con frases cortas, incómodas. No sé, no le des vueltas, o directamente, eso no toca ahora, o directamente, yo todo bien, sin responder a nada. O se alteraba si preguntabas más de la cuenta. Otro ejemplo, cuando mostrabas inteligencia o lucidez. En estas ocasiones hay hijos que dan respuestas brillantes, una reflexión que no esperaban, o entendías una dinámica adulta. Él posiblemente sonreía, pero acto seguido hacía una broma. Vaya, qué lista o listo ha salido el niño o la niña. Era un humor sarcástico para él, a lo mejor, no sentirse pequeño a tu lado. Otro ejemplo es cuando él percibía que tú sentías demasiado. Tenías sueños intensos, intuiciones o miedos muy profundos, incluso reflexiones. Y él posiblemente respondía: estos son tonterías, no seas tan sensible, eso no existe, a ver cuándo maduras. En definitiva, tu mundo interno le quedaba grande. Y otro ejemplo es cuando hablabas desde una conciencia que él no tenía. Tú podías leer esas dinámicas familiares, notar lo que otros callaban, que habían tiranteces familiares que nadie quería hablar. Y él se escondía emocionalmente, o se levantaba a hacer algo, te interrumpía o decía: no analices tanto, ¿tú qué sabrás? La cuestión en todos estos ejemplos es entender que él no te rechazaba, no te invalidaba porque tú no valieras o te ignoraba por falta de amor, sino que realmente su campo emocional no está activo en esa dimensión. Ese territorio tuyo, él nunca lo desarrolló, o simplemente se le cortaron de bien pequeño con un ambiente denso. Entonces, su niño interior de papá se paraliza ante tu niño o niña que se expande. Y su forma de retroceder podía tener muchas formas. Veámosla. Una retirada del espacio compartido. Cuando tú compartías algo importante y él respondía con un bueno, ya está, no le des tantas vueltas. O una broma que restaba seriedad. Cuando tu sensibilidad lo dejaba expuesto y él te decía: ay, siempre tan intensa, como si la intensidad fuese un fallo y no una capacidad. Otra forma en la que retrocedía era un cambio de tema inmediato. Cuando tú preguntabas algo sobre emociones, sobre decisiones, sobre la vida interior incluso,
y él desviaba la conversación hacia trivialidades porque le daba miedo entrar ahí. O incluso un gesto seco, una ceja levantada, un leve bufido, una mirada hacia abajo, movimientos pequeños que tu cuerpo aprendió a leer como señales de cuidado. Estás tocando algo que él no puede manejar o ya está reaccionando y rechazando. Fijaros que algunos hombres no se sienten preparados para mirar la fuerza emocional de una hija, porque esa fuerza ilumina la parte de ellos que nunca pudieron desarrollar o que les fue negada de niños. Tienen esa parte vetada, y esto es por varias posibilidades. De niño él vivió una madre que lloraba, explotaba, se quejaba o invadía mucho. No había regulación, sino drama, descontrol. Para protegerse, se cerró por dentro y generó una defensa. Si me acerco a la emoción de una mujer, me ahogo. Entonces, cuando su hija crece con sensibilidad, intensidad emocional o mucha franqueza, no ve una expresión sana. Su sistema interno nervioso cerebral ve peligro conocido. Y ahí es cuando se activa el mismo mecanismo de defensa. Se enfría, se retira, minimiza, corta, ironiza. Pero en realidad está rechazando el trauma con mamá, pero lo proyecta en la hija. O experiencias de violencia o explosiones emocionales en casa. De niño pudo ver gritos, enfados, discusiones, puertas que se cerraban, quizá golpes. Y esa emoción intensa quedó registrada como antesala del caos y generó una creencia interna. La siguiente: si la emoción sube de volumen, algo malo va a pasar. Entonces, cuando su hijo o hija se emociona mucho, se enfada, se expresa con intensidad, él no distingue entre emoción sana y explosión destructiva. Su cuerpo reacciona como si volviera a estar en aquella casa llena de tensión. ¿Cuál es su defensa? Retirarse, enfriarse, cortar la conversación rápido o hacerla sentir exagerada. Y eso es su trauma. O, por ejemplo, otra posibilidad es que papá arrastra una depresión, agotamiento, estrés crónico, ansiedad tapada y no es capaz de conectar con su propio mundo interior. Lo tiene apagado para sobrevivir o vive en modo funcional, trabajo, obligaciones, automatismos. Cuando la hija o hijo viene con emoción intensa, él siente algo así como: yo no tengo batería para esto. No puedo entrar ahora porque primero tendría que conectar con lo mío y eso me da vértigo. Entonces, da consejos rápidos, huye al móvil, a la tele, al trabajo o simplemente se vuelve práctico. También puede ser que en el mundo interior de papá, ese niño interior, venga de una familia donde hay mucha vergüenza, trauma familiar, historia de secretos. Entonces tus preguntas y tus emociones tocan temas que él no puede gestionar. Porque a lo mejor hay duelos no realizados, infidelidades, abusos, violencia, vergüenza familiar. El problema aquí, en todas estas posibilidades y en la vida actual, es que nadie te explicó esto y tu cerebro, al no comprender el mapa sistémico completo, aprendió desde una percepción incompleta. Y con esa mirada parcial creó su propia conclusión interna, que es la siguiente: cuando yo me muestro, él se retrae. Cuando él se retrae, yo no soy aceptada. Es decir, ser yo equivale a perder su amor o su aprobación. Y desde ahí suele surgir una de dos direcciones, casi siempre polarizadas. La primera: adaptarte para no molestar, apagando tu intensidad, moderando tu expresión, volviéndote fácil para no provocar su incomodidad. Y la segunda dirección es revelarte amplificando tu fuerza, siendo más intensa, más directa o más emocional, intentando que alguien por fin te escuche de verdad. El problema es que cuando este patrón se proyecta en amistades, en relaciones de pareja, porque ya hemos crecido, la dinámica no se resuelve. Aunque el otro te escuche, no calma esa sed de ser vista en tu intensidad emocional, porque lo que realmente necesita reconocimiento y reparación
no está en el presente, está en la relación con papá y en las percepciones incompletas que tuviste de pequeña o pequeño. ¿Qué consecuencias trae esto? Empecemos viendo la polaridad de anulación emocional. La primera dirección, cuando hay adaptación para no molestar. Y apareció las consecuencias de encogerte para no intimidar. Con el tiempo desarrollas un radar muy sutil y fino para percibir si el otro se siente agobiado o sobrepasado. Y tienes la capacidad de bajar tu energía, tu opinión, tu espontaneidad para que nadie se sienta desbordado. Y muchas veces aquí, la chica o el chico puede pensar que es timidez, pero en absoluto lo es. Otra consecuencia es encogerte para no brillar demasiado. Aprendiste que cuando tú brillabas, papá se escondía, se enfadaba, se replegaba. Así que tu cerebro interpretó que el brillo era como un riesgo. Consecuencias de esto es que te acostumbras a no destacar, a no mostrar tus logros, a moderar tu talento. La excelencia te da vértigo porque la asocias inconscientemente con pérdida del vínculo. Tercera consecuencia que vemos, hacerte pequeño para que nadie se sienta pequeño. Tu sensibilidad detecta las inseguridades ajenas. Entonces te haces más pequeña o pequeño para que los demás no sientan su propia carencia. Es una lealtad invisible. Si yo me hago menos, nadie sufrirá. Pero al hacerlo, también te vuelves menos para ti. Esta consecuencia aparece en muchas mujeres. En su intento por encontrarse a sí mismas en la vida adulta, pasan de hacerse pequeñas a destacar de forma exagerada. Y luego se sienten culpables o inseguras por haber sobresalido. Incluso pueden experimentar celos o envidia hacia quienes destacan, porque aquí la envidia señala aquello que ellas mismas han tenido que reprimir. La envidia no es aleatoria, muestra exactamente la parte de ti que quedó bloqueada y que necesita ser sanada. Cuarta consecuencia, la necesidad de que el otro se abra a su ritmo, a costa de anular tu mundo interior. Te colocas siempre en la posición de quien espera. Esperas que el otro sienta, que confíe, que hable, que comparta. Y mientras esperas, pones entre paréntesis tus emociones para no presionar. La consecuencia es que acabas viviendo fuera de ti por miedo a provocar incomodidad. Y una quinta consecuencia, cuando hay anulación emocional, es no escucharte por miedo al rechazo. Esta es la raíz más profunda. Tu mente infantil concluyó que si me escucho, necesito mostrarme, y mostrarme significa recibir rechazo. Así que ya de adulta, cuando surge un deseo, una necesidad o una emoción muy intensa, te la tragas, te la reprimes, pues tu cerebro aprendió que expresarla podría enfriar el vínculo. Entonces la autocensura se vuelve automática en ti. Veamos ahora la otra cara, cuando la herida emocional se polariza al otro extremo, la hiperexpresión emocional, esa intensidad. Aquí su cerebro puede reaccionar en la dirección opuesta. No todas se hacen pequeñas o pequeños, algunas hacen lo contrario, aumentan su intensidad como un intento inconsciente de ser vistas, reconocidas y sobre todo comprendidas. Cuando el padre retrocede, la niña busca llenar ese vacío con más intensidad, más presencia, más brillo, más fuerza, más emoción. Es un impulso del sistema nervioso. Si no me percibes cuando soy yo, seré más yo aún hasta que puedas verme. Es una necesidad de amor, no a través de la anulación, sino a través de la demostración. ¿Y qué consecuencias surgen aquí? Son muy específicas. Veámoslo. La primera, intensificar la emoción para no ser ignorada. La niña aprende a elevar el volumen interno
más emoción, más expresividad, intensidad, argumentos, más palabras para explicar lo que siente, más necesidad de ser tomada en serio. Pues su sistema nervioso registra: si no lo digo fuerte, no existo. Y esto puede manifestarse de adulta como hablar con mucha fuerza afectiva, explicar demasiado, sobrejustificar, necesitar validar lo que siente una y otra vez. Segunda consecuencia, convertirse en tormenta para provocar reacción. Algunas mujeres comienzan a mostrar una emocionalidad más desbordada. En este caso no es para manipular en sí, más bien es una forma de evitar el vacío afectivo. La lógica interna aprendió lo siguiente: una reacción fría duele más que una reacción intensa. Prefiero que me discutan a que me ignoren. Por eso a veces buscan conversaciones profundas aunque el otro no esté disponible. Generan intensidad afectiva en vínculos tibios. Buscan movimiento emocional para no sentir inercia o indiferencia. Seguro que muchos se sienten identificados aquí. Tercera consecuencia, la búsqueda inconsciente de parejas que despierten la herida. Aquí hay un tipo de elección afectiva muy concreta. Se atraen relaciones con personas distantes, personas emocionalmente inaccesibles y personas que no saben leer el mundo emocional interno del sujeto. Así que atraemos la misma dinámica que se vivió con papá para intentar resolverla esta vez. La esperanza inconsciente es la siguiente: si esta persona fría algún día me ve, habré sanado lo que no pude sanar con él. Pero esto reabre la herida una y otra vez. Pero es una oportunidad de sanar, pero para eso hace falta un cambio de enfoque. Cuarta consecuencia, la culpa posterior por haber sido demasiado. Lo que sucede aquí es que después de mostrar tu intensidad puede aparecer un sentimiento muy típico: vergüenza, sobreanálisis, autocastigo, miedo a haber resultado pesada, incomodidad por haber mostrado tanto. Y la frase interna suele ser: otra vez me pasé. Y esa culpa es de la niña interior. ¿Cómo sanar según la polarización? Empecemos por sanar cuando hay la anulación. Haremos 3 movimientos. Primer movimiento es reentrenar al sistema nervioso a tolerar tu propia emoción. No necesitas compartirla aún. Primero sentirla sin juicio ni miedo. Colocarás una mano en el pecho cuando aparece la emoción y dirás suavemente: esta es mi emoción y está bien. Luego, diferenciar tu yo actual del papá retraído sería el segundo movimiento. Te dirías internamente: mi emoción no provocaba daño. Él se retraía por su historia, no por mí. Estas palabras enfocadas visualizando a ti de pequeña ante papá puede llegar a liberar muchísima culpa inconsciente mal enfocada. Este tipo de visualizaciones, como siempre, las hacemos en privado, en consulta privada. Tenéis el número y el contacto en el primer comentario. Tercer movimiento: exponer tu vulnerabilidad en dosis muy pequeñas y seguras. Aquí no es lanzarte a un cambio radical, sino permitir un 3%, un 5% o un 10%. Por ejemplo, decir: hoy estoy un poco cansada. Pedir una cosa mínima, practicar recibir un elogio sin devolverlo, decir: hoy me encuentro bien o tengo un día difícil. Este acto empieza a enseñar a tu sistema nervioso y cerebral que tu existencia emocional es válida y puedes expresarla. Estos 3 movimientos
son necesarios hacerlo cuando, debido a esta herida con papá, te polarizó hacia la anulación. Veamos ahora cuándo se polariza hacia la hiperexpresión, cómo sanaríamos. Y también hay 3 movimientos. La clave de estos 3 movimientos es romper la asociación emocional de que si no soy intensa, no existo. Entonces, primer movimiento es separar intensidad de identidad. Se repetirá internamente. No necesito activar nada para existir. Mi presencia basta. Y se repetirá durante un largo tiempo estas 2 frases. Porque aquí el sistema nervioso necesita escucharlo muchas veces. Segundo movimiento, reentrenar la espera segura. Prácticas muy sutiles. No responder automáticamente a un mensaje. Permitir 2 minutos de silencio antes de actuar. Observar la ansiedad sin moverla ni cambiarla. Permitir atravesar el vacío emocional que hay detrás de esa hiperexpresión. Y esto es necesario, porque este vacío emocional, cada vez que esperas 2 minutos, se activa. Entonces, permítete atravesar ese vacío. Y el tercer movimiento es elegir vínculos donde tu intensidad no sea el único puente de comunicación. Esta es una transformación que va a ayudar mucho. Aprender a recibir cuidado sin sentirte en deuda, a estar en calma sin sentir vacío, a ser mirada sin tener que dramatizar, permitirte sentirte admirada sin necesidad de llamar la atención y creerte que eso es posible. Y esto es muy importante, hacer estos 3 movimientos en esta hiperexpresión, así como hemos visto en la polarización de anulación. Y esto es lo que tenemos para compartir sobre la herida de miedo, de inseguridad de papá, cuando tú eras intensa o intenso, brillabas, entendías demasiado y aprendiste a sobrevivir a través de estas 2 polarizaciones, la anulación o la hiperexpresión.